Bendiciones para todos los amigos que nos siguen a través de estas redes sociales en su programa Melfe TV. En este segmento entrevistando al hombre de Dios, Benjamín Itere. Esta vez contamos con la presencia de nuestro amigo el profeta Luis Casalánguida desde Argentina, para quien le damos la bienvenida. Amén. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias, pastora. Gracias a toda la audiencia. Hoy vamos a estar compartiendo desde este canal tremendo lo que Dios va a estar haciendo a través de esta red. Así que te invito a que te suscribas y que también a que muchas personas puedan alcanzar esta transmisión. Así que comparte y bueno, muchas gracias por la invitación, pastora. Bueno, bienvenido, le damos la bienvenida, bendiciones a todos, a cada uno de los que nos pueden sintonizar en tu programa Benjamín Itere, entrevistando al hombre de Dios en Radio Melfe TV. Amén. Pastor, profeta, para nosotros es un privilegio contar con su presencia en este programa, pues entrevistando al hombre de Dios. El día de hoy, pues, tenemos ese gran privilegio. Amén. Queríamos saber, pastor, su testimonio, cómo así llegó a los caminos del Señor. Amén. Bueno, corría por ahí el año 99, 98. Yo soy ex militar de la Armada Argentina y estaba en mi casa con una depresión muy grande. Me había agarrado un cáncer fulminante en los pulmones. Ese día me acuerdo que yo estuve intentando varias veces quitarme la vida en mi casa porque, bueno, era una persona que vivía con armas y tenía armas, entonces estuve casi 3 meses poniéndome la pistola en la boca. Fue muy fuerte para mí esto porque yo quería quitarme la vida. Hoy puede haber alguien que esté también pensando en quitarse la vida, pero gracias a Dios conocí a Cristo esa noche. Lo conocí de una manera muy especial porque yo no miro televisión. Esa noche se prendió la televisión no sé cómo y apareció un pastor ahí, el pastor Omar Olier, y dijo: vos que estás ahí deprimido, con ganas de morirte, con ganas de matarte, vení a Cristo. En ese momento yo me quebranté porque yo sentía que el pastor me conocía, que me estaba hablando. Entonces dije, bueno, voy a probar, pero en ese momento y sin conocer a Dios, yo dije: Barba, si tú existes, me vas a sanar el cáncer y voy a ir a ese lugar y voy a conocer a ese tipo. Yo no sabía que era pastor. Así que él hacía una invitación, yo me quedé ahí pensando. Como los 3 meses después viene una chica, yo prácticamente no tenía forma de llegar a esa iglesia porque ni sabía dónde quedaba, nada, ¿no? Y no miraba televisión, así que y nunca más había enganchado en la programación. Pero vino una hermana y me dice: Luis, quiero invitarte a un teatro. Yo la vi que, bueno, ahí lo va a dar mi esposa, ya conoce el testimonio, pero yo vi que era una buena partida la chica. Dije, bueno, 90, 60, 90, se ve linda la invitación, me invita a un teatro, aunque yo estaba ahí con una situación como de cáncer de los pulmones, ¿no? Medio. Pero claro, uno lo miraba con los ojos del mundo. Así que claro, exacto. Yo dije, bueno, está interesante la hermana que me invitó, y el mismo cáncer se alimentaba del tabaco, porque yo fumaba y no me dolía el pecho, no me dolía los pulmones, dejaba de fumar y era un ardor constante. Pero bueno, esto es para testimonio, para la gloria de Dios, ¿no? Así que cuando llegué al altar yo decía en mi interior y entre dientes, y lo decía así, ¿no? A este gordito cuando salgo lo reviento, porque me estaba humillando delante de todo el mundo. Y el pastor estaba ahí y decía: vos decís que dejaste de fumar y no dejaste de fumar nada. Así que decía: uy, pero está la chica al lado, callate la boca, decía yo entre dientes. Pero bueno, son las vivencias de cada uno, ¿no? Me dijo ese día: si fumás, si querés renunciar al tabaco hoy mismo, podés hacerlo. Tomá autoridad en el nombre de Jesús. Me dijo: ¿tenés cigarrillos? Sí, yo tenía un Marlboro Box. Acá recién nuevito, ¿no? Había fumado solo cigarrillos, me quedaban todos los cigarrillos para la noche, ¿no? Tremendo testimonio, sí, profeta. Es un testimonio, pues, que valga la pena decirlo. Usted tuvo que luchar mucho. Sí. Y una pregunta, profeta. En lo personal, en lo físico, el momento que usted recibió ese llamado de parte de Dios, ¿cómo sintió su sanidad? Eso fue un testimonio tremendo, porque cuando yo voy a la iglesia un día, el pastor me ora, pero yo tenía un dolor tremendo en los pulmones. Usted es doctor, así que usted sabe. Eso era un dolor y un fuego constante y no tenía prácticamente respiración. Yo hacía un paso y me agitaba, me ahogaba. Salía muchas cosas de mis pulmones porque tenía pus, salía sangre. Ya estaba
Mi doctora, En la etapa terminal. en la etapa terminal, sí, con una metástasis hasta el 98% habían dicho los médicos. O sea que era una cosa tremenda. Así que yo iba casi todos los días al hospital, que estaba a 4 cuadras de mi casa, y tomaba oxígeno, ¿sí? Y me daban muchas horas de oxígeno y yo de esa manera como que me mantenía vivo. Pero después llegaba a mi casa y a veces cometía el pecado más grande, ¿no? Que fumaba. Sabiendo que estaba enfermo, seguía fumando porque era lo que me calmaba. Pero una de las veces que fui a la iglesia, me pasó que fui y me desperté como a las 2 de la mañana y el Señor me visitó. El Señor me visitó y yo veía a Jesús al lado de mi cama y yo decía, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Así que yo, con un dolor tremendo en los pulmones, como que me desmayé del dolor y como a las 2 de la mañana me despierto, estaba todo vomitado, todo lleno de sangre, la almohada llena de sangre, la cama, las sábanas, todo lleno de sangre. Y entonces agarré eso que había vomitado y lo metí en una bolsa. Con eso me fui al hospital y me dice la doctora, pero si tenés cáncer. Y me lo dijo en argentino, me dijo, boludo, tenés cáncer, te vas a morir. Yo me resistía a eso, no quería saber nada de que pudiera morir porque tenía apenas 29 años de edad, imagínense. Yo tuve una vida muy sacrificada en cuanto a lo militar porque en la parte militar salíamos a nadar muy temprano, volvíamos, hacíamos una formación y íbamos a correr todos los días, pero terminábamos con ese frío. Mar del Plata es una ciudad que en el invierno hace hasta 7 grados bajo cero, entonces nos tocaba un entrenamiento muy duro por ser militar. Todo eso llevaba a que uno fumara. Entonces, entre la actividad física, más los pulmones llenos de tabaco, nicotina, alquitrán, imagínense cómo estaba. Así que ese día llegué al hospital, me dijo, te vas a morir, me dieron oxígeno y yo me resistí a morir y me fui a la iglesia. Cuando voy entrando a la iglesia viene el pastor y me dice, flaco, ¿qué haces acá si el culto es en 2 horas? No, pastor, anoche vomité esto. Ah, bueno, vení para acá. Me metieron al cuarto de liberación, yo siempre me río, me acuerdo, porque me metieron al cuarto de liberación y me sacaron todos los chuquis, pastora. Me hicieron renunciar a la masonería, porque obviamente al ser militar había muchos pactos con la muerte, muchas cosas muy fuertes. Entonces, ese día, bueno, terminaron de orar por mí y yo sentí que me habían salido 500 kilos. Salieron esos bichos. Salieron todos los bichos, todos los chamucos, como dicen los venezolanos. La cosa que ese día fue cuando salgo de ahí y lo que más me llamó la atención y que fue impactante para mi testimonio fue que venía el colectivo a 2 cuadras y las paradas de colectivo son cada 2 cuadras en Mar del Plata. Así que digo, si corro para allá, se me va el colectivo, después tarda mucho en venir. Entonces ya se voy a ir para allá, pero salí corriendo, inconscientemente salí corriendo cuando yo apenas caminaba. Y cuando salgo corriendo, alcanzo la parada del colectivo y el colectivo llega, y cuando me subo al colectivo y pago mi pasaje, me siento en una de las sillas del colectivo y cuando me siento empiezo a llorar y me di cuenta que estaba sano. Tremendo. Tremendo fue. Eso fue una cosa tremenda que llegué a mi casa y ¿sabe lo que más fue impactante? Que llegué a mi casa y todos fumaban. Mi papá fumaba, mi mamá fumaba, mis hermanos fumaban. Y cuando llegué a mi casa resulta que siento y cuando voy a entrar el olor del cigarrillo me impacta. Me dio asco, me dio ganas de vomitar. Gloria a Dios. Tremendo testimonio, así que nunca más toqué un cigarrillo. Gloria a Dios, pastora. Bueno, mi pregunta para usted, pastor, ¿qué es lo más difícil de ser pastor? Yo digo, bueno, todos tenemos un llamado, ¿no? Yo no sabía que era pastor o profeta. Cuando yo llegué a Paraguay la primera vez de misiones, me dice una pastora, me dice, usted es un profeta, usted no es un pastor. Y yo me quedé pensando, dije, ¿por qué soy un profeta? Es que mucha gente no se da cuenta de los 5 ministerios. Efesios 4:11 habla claramente de que hay 5 ministerios, ¿no? Él mismo constituyó, Jesús constituyó 5 ministerios, el apóstol, el pastor, el profeta, el pastor, el maestro y el evangelista. Pero estos 5 ministerios tienen una función especial en el cuerpo de Cristo. Y muchas veces decimos, tiene un llamado pastor, pero en realidad no es pastor, puede ser profeta, o puede ser un apóstol, o puede ser una persona que está equipada para enseñar, exacto, o con los 5 ministerios. Exacto. Tienen los 5 ministerios. Sí, yo creo en mi parte personal que cuando conocí el ministerio profético me enfoqué en lo profético. Entonces yo siempre digo, yo no soy pastor. ¿Por qué? Porque fui pastor cuando me ocupé del trabajo pastoral. Pero ahora me estoy ocupando del rango, vamos a decir, apostólico y profético, ¿sí? Porque también soy apóstol porque vivimos haciendo misiones en distintos lugares, equipando a la iglesia, levantando a los santos, apoyándolo, ¿no? Entonces, básicamente cuando a mí me dicen que soy pastor, yo digo, lo más difícil para un pastor, yo no tengo esa paciencia y lo confieso públicamente. No sé escuchar a la gente, no puedo comprender a la gente, yo soy más práctico, yo soy más
de ir al grano, como decimos, ¿no? Activo. O sea, exacto, más activo, exacto, muy como emprendedor. Entonces, el ministerio profético es así. Entonces, cuando uno es pastor, tiene que sentarse, ministrar a las ovejas, escucharlo. Yo no tengo la paciencia. Sí, me ha tocado muchas veces, pero como que hemos ido evolucionando. Yo creo que los 5 ministerios evolucionan. Porque primero se es evangelista, porque el evangelista tiene ese fuego y esas ganas de ir adelante y predicar a todo tiempo en el colectivo. Eso fue una etapa de mi vida. Yo creo que fue la etapa inicial que yo estaba enamorado tanto, era el primer amor que necesitaba tanto de Dios y de convidar a ese Dios que me sanó. Entonces que yo contaba mi testimonio y ahí uno como que se va haciendo. Luego, después de hacer la obra de evangelista, como dice, ¿no?, el apóstol Pablo, haz obra de evangelista, o sea, seguí captando almas, seguí captando gente y traerlas al reino. Nosotros muchas veces en el evangelio hemos desperdiciado la oportunidad que Dios nos ha dado de ir por las almas. Entonces después, bueno, hice la obra de maestro porque en la medida que iba estudiando, lo iba soltando lo que estudiaba. Entonces de esa manera, eso fue un poco también mi preparación para el ministerio, ¿no? Estar con la gente, convidarle a la gente, enseñarle a la gente, y todo lo que yo adquiría también se lo podía dar a ellos. Después en la parte, ya eso fue como maestro, ya después entré a la parte profética y ya me metí más en lo profético. Ahí fue cuando Dios hizo una transición en mi vida, porque yo venía de una iglesia muy estructurada y muy legalista, ¿sí?, donde no usábamos gorro. veníamos en una estructura, yo era muy legalista y era muy cerrado, que tenía que tener la corbata más grande. Y me di cuenta con el tiempo que Dios me iba quitando todas esas cosas que no servían para el evangelio. ¿Por qué? Porque a veces condenamos a las personas por su situación o por su vestimenta o por cómo hablan. Entonces Dios me fue reeducando, ¿no?, y me fue metiendo en la mente del reino. En la medida que yo fui conociendo lo profético, me di cuenta que había dimensiones que antes no conocía, ni en lo pastoral, ni en lo evangelístico. Amén. Bien, estamos en el programa Benjamín y Tere. Amén. Entrevistando al hombre de Dios, esta vez con el profeta Luis Casalánguida, desde acá de el Ecuador para el mundo entero. Amén. Este es Radio Melfe TV. Amén. Pastor, profeta, misionero, usted realmente que tiene un testimonio tremendo, pastor. Fuerte. Eso, como médico, como usted lo dio a conocer, sé que el cáncer a los pulmones pues es uno de los más letales. Sí, fuerte. Y de ahí lo sacó el Señor. Bueno, entonces continuamos, pastor. Vamos a ya lo más personal. Cuéntenos su estado civil. Mi estado civil, soy casado. Estoy casado con una preciosa mujer colombiana, a quien le mando saludos. Tenemos una niña que se llama Camila Zoe. Los 3 somos misioneros. Hemos viajado por más de 11 países. Para la gloria de Dios, hemos llevado palabra a muchos lugares donde no muchos quieren ir, pastor. Hemos pasado, una vez paramos en un hotel de 1000 estrellas, pastora. Y nos reímos porque ese es nuestro testimonio. Dice, pero si apenas hay hoteles de 5 o 6 estrellas. Ese día nosotros dormimos en una habitación que no tenía techo, así que veíamos 1000 estrellas. El camino misionero muchas veces es fuerte, difícil. Yo estuve 9 años como misionero en Paraguay, tuve que aprender a hablar guaraní, porque allá la gente habla guaraní. Y para acercarte a una persona, la Biblia dice, será predicado este evangelio del fin hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no nos preparamos, iglesia. Muchas veces no tenemos conciencia de cuánto hace falta que llevemos la palabra de Dios hasta los lugares más recónditos, porque ahí también Dios tiene que salvar. Ahí Dios también puede hacer algo poderoso. Y a mí me costó mucho aprender guaraní porque era muy cerrado. Hasta que un día vino alguien en Coronel Oviedo y entonces dijo algo así como despectivo en contra de los argentinos, ¿no? Entonces yo lo escuché, que lo decía en guaraní, y ellos como que, bueno, este guaraní, este curepa, dicen, ¿no? Este curepa no entiende nada. Sin embargo, yo le contesté en guaraní, dicen, va, epio, le dije. Entonces cuando le contesté me miró como diciendo, ¿y vos cómo sabes guaraní? Le dije, porque le pedí al Espíritu Santo que me lo vaya a entender. Nunca más se burlaron, nunca más, es más, tomaron respeto. Entonces, el pueblo de Dios puede ejercer autoridad también aprendiendo, preparándose. Bendiciones, gloria a Dios. Seguimos con nuestro programa Melfe TV, en nuestro segmento Benjamín y Tere, entrevistando al hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, le voy a hacer una pregunta, profeta.
Cuéntenos una de sus mejores anécdotas en su vida ministerial. Amén. En toda esta trayectoria que usted ha tenido. Bueno, ¿me puede contar una o dos? Bueno, gloria a Dios. Hay un testimonio muy impactante. Llego a Chile y hay un pastor, amigo que siempre me ha recibido. Entonces cuando voy con el pastor me dice, profeta, vamos a la feria, vamos a predicar. Yo no sabía que él predicaba en la feria, yo pensé que la feria era un día, algún lugar especial o algo, o que le llamaban así a alguna iglesia. Entonces fuimos, había una feria abierta al público, donde la gente venía y compraba sus cosas. Y entonces vino un señor con una señora en silla de ruedas. Y entonces yo, bueno, me dice el pastor, empieza a orar. Entonces empecé a orar en un micrófono, un parlante en el medio de la calle, la gente se paró, todos se quedaron quietos porque no era tan común que un argentino estuviera predicando en las calles. Bueno, me puse a predicar y yo les hablaba, no, arrepiéntete, hijo de la serpiente, y uno así como el chiste, pero diciéndole las cosas, porque el chileno es un poco susceptible, ¿no? Como el ecuatoriano. Entonces, muchas veces uno habla fuerte y ellos como que prestaron atención. Entonces venía una señora con su esposo que la traía en el camino. ¿Y por qué no caminas? No sé. Entonces yo me acerco, le toco sus piernas, le digo, ¿te puedo tocar las piernas? ¿No tenés vergüenza? No, me dice, le toco las piernas y le digo, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y anda, ¿no? Cuando ella escucha esto, se impacta, entonces empezó a temblar. Y automáticamente se levantó y empezó a caminar. Entonces empezó a caminar, le doy el brazo, iba caminando conmigo y caminaba y nos recorrimos toda la feria con la abuela. Y el abuelo que la traía atrás de nosotros con la silla de ruedas. Y dice, pastor, ¿y ahora qué hago con la silla de ruedas? Y no sé, vender, hacerte un asado, le dije. Bueno, fue muy cómico porque toda la feria vio el milagro. Y muchas personas vinieron al puesto donde estaba el pastor y aceptaron a Cristo. Entonces eso fue uno de los testimonios más impactantes porque Dios se puede manifestar en cualquier lado. Cuando oramos y tenemos la disposición de llevar el evangelio a donde sea, como sea, a veces yo tenía ciertas estructuras, ¿no? Si era predicar dentro de una iglesia, por ejemplo, pero Dios nos rompe esas estructuras. Y Dios nos lleva de nuevo a la senda antigua, como hacía con sus discípulos, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, o que simplemente él decía, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Yo pensé en ese momento ese mismo versículo. Entonces, Dios a través de su palabra nos habla muchas veces y nos muestra el ejemplo. Yo digo que Jesús era un loco, pastor, porque Jesús se le aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. Él está haciendo una broma, él está haciendo un chiste. Él no está tratando de impactar a los discípulos para que crean. Él lo que le está diciendo es, les quiero convidar de esto. Y Pedro dice, un fantasma. Imagínate que los fantasmas existen porque la Biblia nos nombra. Pero entonces dice que Pedro lo mira y dice, Señor, si tú eres quien yo creo que eres, haz que yo vaya hacia ti. Así que él se levanta y empieza a caminar. Dice que dio 2 o 3 pasitos, pero se hundió. Muchas veces damos 2 o 3 pasos en fe y nos hundimos por la incredulidad. Dios nos da la oportunidad de tener experiencias impresionantes con Él. Que son experiencias impresionantes, que solamente, siempre sé decir que solamente Él nos impresiona. Amén. Porque imagínense, tener un encuentro con Dios es algo muy precioso que nosotros los hijos de Dios podamos tener y que nosotros siempre, si no, el que no lo ha tenido, el que no ha tenido esa experiencia con Dios, de tener un encuentro con Dios, debería pedirle al Señor, porque Dios oye. Dios dice en su palabra en Jeremías 33:3, yo creo que algo tiene que ver con esos encuentros que Dios nos permite con Él. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, las cosas que Él nos impresiona, las cosas que nos permite vivir. Bendito sea el Señor con Él, tener esas experiencias. Bueno, estamos en Melfe TV, bendito sea el Señor, en nuestro programa Benjamín y Tere, con nuestro segmento entrevistando al hombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él da autoridad y poder para el hombre de Dios. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, pastor. Bueno, este es su programa, Melfe TV. Pastor, profeta, ese antes y ese después en su vida. El antes y después de Cristo. Amén. Yo creo que Cristo es la línea de toda nuestra vida, porque fíjense que no dice antes y después de Mahoma, sino antes de Cristo. Amén. Después de Cristo. Es decir, que Dios se ha puesto en una parte de nuestra vida tan importante que aunque los que no creen ya saben que han dividido la historia en antes y después de Cristo. Ese es el referente. Antes y después de Cristo. Antes un desastre.
después mejorando. Por una adversidad, por una lucha, por una tempestad, por un desierto, es ahí donde Dios te equipa. Amén. Dios te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Yo le dije, ¿por qué serpientes y escorpiones? Habiendo animales más feroces, un león o algo. Me dijo, serpientes porque te pican de frente, los escorpiones te pican por la espalda. Hay gente que te ha traicionado, pero tú puedes aplastarlos con el perdón. Tú puedes aplastar la serpiente, el veneno que te quiso matar, como pasó con Pablo cuando llegó a la isla de Malta y que él sacudió al fuego. Cuando estás lleno del fuego del Espíritu Santo, no hay cosa mortífera que te pueda hacer daño. No hay nadie que te pueda hacer daño ni uno de los días de tu vida. Cuando estás en el Espíritu y estás lleno del Espíritu Santo, Él mismo se encarga de protegerte, de cuidarte. Así que Amén. esas son Gloria a las- Dios. pastor. Qué precioso, ¿no? Que lo mejor de ser pastor es hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios dice en su palabra que resiste al diablo y el diablo irá. Tratándose a lo último que usted estaba hablando, pastor, el diablo irá. Pero ¿cómo resistir al diablo? Sometiéndome a Dios. Exactamente. Ahí está el principio, ¿no? El versículo. Someteos. Ese es el misterio. Amén. Así es. Tan precioso que sometiéndonos a Dios, a Amén. su palabra, a la voluntad de Dios, podemos resistir al diablo y el diablo Amén. va a huir. La gente no sabe el poder que tiene de someterse a Dios. Someterte a Dios es someterse a su voluntad. Someterte a Dios es someterse a la integridad. Porque a veces, una vez me dijo Camila, papi, ¿qué es integridad? Y yo le digo, es fácil. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Pero la Biblia dice que 7 son los ojos de Jehová que rodean la tierra. Y yo digo, Amén. no lo dice la Biblia, que hay uno de los ojos que mira la intención del corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Con qué intención? Si quieres quitarte la vida, ¿cuál es la intención? ¿Darle el gusto al diablo o simplemente rendirte? Yo creo que estamos en un tiempo de no nos podemos rendir, que nos tenemos que sacudir y seguir adelante. Principado, ninguna potestad. Eso se lo damos nosotros. La autoridad se la delegamos nosotros. En el pecado, en la mentira. La Biblia dice, el que peca es del diablo. Por eso que tenés que tener una identidad en Cristo y saber que no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Pero ahí está la potestad de Dios, Amén. Exacto. ¿no? Entonces, en los hijos de Dios, porque Jesús nos enseña ahí cómo lo reprendió. Exacto. Y lo reprendió con la palabra. Con la palabra. No solamente Escrito está. de pan vive el hombre, Amén. y en otra parte, y ahí mismo le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Amén. Y eso nos enseña cómo el Señor, aún en la tentación, ahí está fortalecido por el poder de Dios, y podemos nosotros como hijos de Él generamos ese poder. Amén. 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 Pastor, para nosotros es un privilegio tenerlo a través de Gracias, pastor. el canal Melfe TV, y este es su programa. Quizás haya la oportunidad de tener nuevamente su visita. Amén, amén. Aquí pues estamos prestos a recibirlo. Ha sido un tiempo de bendición. Le dejamos en las últimas palabras para que Amén. nos dé esa bendición. Y le diga algo a la audiencia, ¿no? Que Amén. está en esa expectativa de escuchar un consejo suyo en estos tiempos Amén. difíciles que está pasando, en este caso, el Ecuador. Y yo creo a nivel mundial. Sí, es que estas cosas son, el Señor Jesús nos mostró en Mateo 24 que había señales grandes antes del fin, ¿no? La advertencia es el fin, pero para que haya un fin hay un nuevo comienzo. Entonces tenemos esperanza, los que somos hijos de Dios, tenemos esperanza en la muerte y en la resurrección y aún en la vida eterna. Este es un tiempo donde, acá en Ecuador dice, es fuerte también la ola de violencia, pero la violencia está generalizada en el mundo porque eso se levantará pueblo contra pueblo, reino contra reino, nación contra nación. Entonces estas advertencias lo único que hacen es darle la razón a lo que Dios había dicho a través de su Hijo Jesucristo. Lo más importante, yo creo que en tiempos difíciles hay gente que se prepara por el apocalipsis, hay gente que se prepara y que se hace un búnker, hay otra gente que junta alimento y agua, hay naciones que están dando algunos testimonios y están diciendo, junten comida porque se viene una catástrofe mundial, una catástrofe nuclear. Hay rumores está lleno, son señales también cumplidas. Cristo está muy pronto a su regreso y Él viene por una iglesia santa, pura y sin mancha. Podemos estar en miles de procesos, miles de pruebas, pero yo creo que con la mano del Espíritu Santo podemos salir adelante, confiados en Dios, en que Dios hará. Mi mensaje es que busques de Dios,
No importa si estás agotado, si estás cansado, si el diablo te quiso arruinar la vida, arruinale la vida al diablo adorando a Dios. Cuando pecas, le adoras a Satanás. Cuando vas a una bruja, cuando consultas a los muertos, cuando te tiras las cartas de tarot, cuando... Todo eso son manifestaciones de adoración satánica. Pero cuando tú te humillas de rodillas y caes y lloras y te postras delante del rey, Él te levanta, Él te fortalece, Él te limpia, sí, con un hisopo. Una vez tuve una visión de eso que, wow, me llamó mucho la atención. Lo voy a contar para terminar. Había un ángel que venía de la muerte, que tenía una capucha, tenía una calavera y tenía una hoz en la mano. Y él llevaba encadenado muchísima gente. Yo veía el planeta Tierra allá y muchísima gente. Y muy pocos grilletes delante del altar de Dios se abrían y soltaron y eran puestos de rodillas delante de Dios. Venían ángeles con hisopos y detrás de los oídos. Estos son para los criticones, para los murmuradores, para los que no creen, para los que dicen que no hay Dios. Los limpiaban en sus oídos y los habilitaban. Los ponían de vestiduras blancas y había 2 piedras grandes delante del altar y una puerta que estaba iluminada. Y los ángeles acompañaban hasta ahí y adentro el Señor les decía, bienvenido al gozo de tu Señor. Cuando yo vi eso, lo más triste veía que el ángel, una vez que eran muy pocos, 2 o 3 personas apenas, habían entrado mientras yo estaba ahí. Cuando veía que el ángel se iba, cerraba la puerta, ¿sí? Y ya no se veía la luz, pero el ángel de la muerte llevaba mucha gente atada de las cadenas. Yo decía, Señor, no permitas que esto suceda, que se pierdan tantas almas. Estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que conquistar, tenemos que ganar, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Yo siempre digo que el que está muerto no pelea, pero el vivo pelea hasta el fin. Así que sacúdete, levántate, te animo a seguir adelante, te animo a buscar la presencia de Dios y que Dios transforme y toque tu vida. Y como lo hizo conmigo y lo sigue haciendo, porque todos los días nos vamos renovando, también yo sé que Dios te va a sorprender. Dios te bendiga. Amén. Tenemos la presencia del pastor Luis Casalánguida. Él es de la República de Argentina. Saludamos y bendecimos a esa hermosa tierra, Amén. pastor. Ha sido un privilegio, un momento muy agradable contar con su presencia. Nos ha relatado su testimonio y esa trayectoria que tiene usted en la vida ministerial. Que sea de bendición para los amigos que nos están viendo a través de Melfe TV, en los canales YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Bendecimos la vida de ustedes. Amén. Y bueno, todo tiene inicio y todo tiene su fin. Amén, amén, amén. Dejamos a la pastora para que nos dé la despedida. Amén, bendito sea el Señor. Como decía mi amado esposo, bueno, estamos aquí en Melfe TV, amén. Bendito sea el Señor en nuestro programa Benjamín y Tere con nuestro segmento Entrevistando al Hombre de Dios. Bueno, me llamó mucho la atención, termino rapidito, para despedirnos cuando el pastor, el profeta decía, arrepiéntete si estás haciendo algo malo. Lo más importante que Dios nos ha dado en esta vida es el tiempo. El tiempo es donde se debe aprovechar, el tiempo es vida, amén. Y mientras Dios nos da la vida, nos da la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos todos los días. Porque como decía en una parte, todos los días pecamos, porque somos seres humanos. De una u otra manera pecamos hasta con el pensamiento. Pero eso nos está dando Dios. Nos regala la vida. Y mientras hay vida, hay esperanza para cambiar y retomar las cosas. Amén. Bueno, ha llegado al final de este programa Benjamín y Tere en su segmento Entrevistando al Hombre de Dios. Amén. Hemos contado con la presencia de nuestro amigo y profeta Luis Casalánguida desde la República de Argentina. Amén. Vamos a orar para despedir, pero Gracias. sin antes no dejar de recomendarles que Melfe TV va a estar transmitiendo este programa Benjamín y Tere Entrevistando al Hombre de Dios por los canales TikTok, Instagram, Facebook, así que sintonicen. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, mi Dios amado, por este momento maravilloso, mi Dios amado, que has permitido traer a este varón de Dios, el profeta Luis Casalánguida, mi Dios amado, a estos canales de YouTube, Instagram, TikTok, mi Dios amado, para que su testimonio, su vida espiritual, Señor, impacte, Señor, a quienes pueden estar sintonizando. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos siga, Señor, fortaleciendo, ayudando para que podamos llegar a las naciones.
Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén.